Todavía no entré hoy, entré el otro día y sigue haciendo ruido los pasos del otro día, así que se imagino ahora cuando entre de nuevo. Para mí, lo que era este orfanato era todo a puertas cerradas. No existía este parque, yo no lo conocía, pero sí conocía los pasillos, las habitaciones, la cocina y los chicos que estábamos ahí. La verdad que estoy muy agradecido con los chicos del secundario, no sé si andan por ahí, porque entras y en los baños están, para lavarse las manos está a esta altura, para que nos laváramos las manos nosotros, los chicos, ¿no? Y el baño no lo recuerdo, pero sí me vino el recuerdo de las escaleras y en ese pasillo largo que era infinito, cuando reconozco a mi tío y vuelvo a mi familia. Estaban las mismas baldosas, las mismas paredes. Es un mundo inmenso. A mí me tocó estar un mes acá adentro. Las vivencias que vivía antes de caer acá y antes de que cayera la patota en mi casa, recuerdo que vivía con alegría, que tenía un montón de primos, un montón de tíos, que teníamos una educación colectiva, que nosotros resolvíamos en esa educación, y yo defino todo eso de mi infancia que fue como un manantial de agua para mí, que cuando caigo acá se desploma como una burbuja en el agua, se deshace así, para nunca más volver. Después, la presencia de mi tío hace que yo vuelva a mis familiares, aturdidos por todo el terror del Estado, con una educación más segmentaria, más de protección, pero nunca se volvió a desarrollar ese manantial. Siempre lo busqué y nunca lo encontré. Algo de eso hubo cuando surgió el taller de la amistad, porque nos reencontrábamos algunos primos, muy pocos, y primos de otros primos, porque eran de otras organizaciones que se juntaban. Pero no llegó a ser lo mismo. Y volvía, yo termino yendo a La Plata, primero voy a Castelar, con el hermano de mi papá y de mi mamá, y después voy a La Plata con la hermana de mi mamá, que tenía cinco hijos, que hoy son mis hermanos. Bueno, yo en los actos nada más digo que son hermanos de crianza, pero en realidad son mis hermanos. Y bueno, desarrollamos toda una crianza para salir para que mi hermana y yo salgamos del pozo, y ellos también, porque mi viejo siguió vivo 2 meses y a donde íbamos a vivir siempre nos metían un buchón en la esquina caminando o alquilaban una casa enfrente. No se la pasaba muy bien. Después no nos querían dar los documentos para que yo entre en la escuela, y había toda una lucha en minoridad, que siempre exponiendo mi familia, y a la vez mi familia se tenía que salir a ganar el mango y tenía que educar a todos nosotros. Entonces bajo ese terror y con otras características de educación, porque mis viejos me educaban en la militancia, en una organización revolucionaria que querían ir contra todos los principios del individualismo, del capitalismo, y eran códigos colectivos. Entonces eso tampoco lo pude generar nunca más. Y cuando yo volvía a mi familia tenía que
con la nueva educación que tenía, con esta nueva familia, con ese entorno que acabo de describir, me traía grandes contradicciones en mi cabeza, porque se me mezclaban las dos educaciones, el manantial y esta educación de resarcimiento, de amor, pero yo la contraponía. Y esto, Riglos, es la significación de la ruptura. No fue mi familiar Melín, no fue mi familiar Rosa la que rompió mi familia, ni la que me puso en semejante contradicción, sino fue todo el terror que significa esto. Y gracias a esto yo me siento liberado. Porque ahora, lástima a mis parientes que fallecieron, que no lo puedo discutir con ellos, pero con mis parientes que están vivos y con toda mi familia y con mi descendencia, voy a poder explicar con tranquilidad que esto fue lo que rompió una generación que en el transcurso de la historia fue muy rica, porque toda generación que quiere romper contra tremendos imperios que generan genocidios en continentes enteros, por más que pierda, es una generación muy digna. Hablando con mi padre de crianza, con Rosas, que hoy no pudo venir porque le dolía la pierna, me decía, cuando yo le digo, pero ¿ves que me pasa esto? Y me dice, bueno, tomá lo malo y lo bueno. Y le digo, no, lo malo y lo bueno no existe. Existen estos dos mundos que se juntan. Y me dijo, se quedó callado así, como aceptando, es un tipo duro, y me dice, sí, pero no es nuevo lo que te pasa a vos. En el transcurso de la historia de la humanidad, mucha gente se juntó para resistir contra los imperios. Así que bueno, y ahora una frase de mi mujer que no se animó a venir, que dijo que bueno, el mejor homenaje al desaparecido es que nosotros estuvimos desaparecidos acá, es aparecerlo al aparecido con el ejercicio de la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Bueno. Conmovedor el relato, realmente conmovedor. Otra compañera o compañero que... Yamila. Yamila. Bueno, a ver qué sale. Bueno, primero quería que los chicos de la Escuela 35 vengan. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Moreno por la memoria, muchísimas gracias a la docente Andrea Herrera, que la verdad son esas personas que desafían constantemente lo que es la profesión, lo que es la vocación de ser docente y de enseñar. Y bueno, ha generado esto, ella, Andrea y todo el grupo, esto que nos acompaña de Moreno por la memoria. Andrea, vení. Y bueno, y principalmente a los chicos, ¿no? Los chicos de la Escuela 35, de la escuela pública, que ellos se animaron a tomar esta situación, este lugar, del Instituto Riglos de Menores, que para ellos y para muchos de la comunidad de acá era como algún mito o algo. Habrán pasado chicos, hijos desaparecidos, habrá chicos huérfanos, que era como un mito por lo que a mí me contaban toda gente acá de la comunidad de Moreno. Y ahí empezaron a investigar con Andrea, que los convoca, porque eso es muy importante, convocarlos, motivarlos, enseñarles lo que fue el terrorismo de Estado. Y bueno, acá surgió que los chicos se engancharon de una forma, les diría, apasionada. E hicieron lo que me invitaron a participar en Mar del Plata, en Chapadmalal, viajaron, Jóvenes sin Memoria. Que les puedo asegurar que todas las personas que vieron ese video, los aplausos eran inmensos. Se destacaron muchísimo, ellos sintieron, y la verdad que es un orgullo
y nos da mucha dignidad, ¿no? Tener estos jóvenes que están tomando todo lo que fue la historia. Y fueron más allá, se ganaron un concurso del Festival de Cine, salieron premiados en virtud de ese video, y fueron más allá, y se instalaron acá, y fueron más allá, y estamos hoy señalizando lo que es este lugar, una señalización artística, se decía ahí en el folleto, y fueron más allá, y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en pocos días también va a señalizar este lugar, y sería el primer lugar en muchos sitios de la memoria a lo largo y ancho del país, alrededor de 40, y este va a ser el primer sitio donde hubo chicos que fueron secuestrados también junto a sus padres, y en este instituto estuvo Camilo, que me habló recién, y bueno, estuve mi hermana y yo. Ay, perdón. Es fuerte. Yo nunca había venido acá. Hice muchas cosas, yo soy militante de derechos humanos, hice muchísimas cosas en los juicios, soy abogada de abuelas, ayer estuvimos en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en el 38 aniversario de Abuela de Plaza de Mayo, pero bueno, nunca había llegado a este lugar, porque la verdad, primero, que siempre hay como una traba más allá de la distancia, ¿no? Que es llamativo, el hecho de mis viejos, cuando lo matan delante nuestro, fue en Lambaré y Corrientes, que es en la capital. Y yo veía el trayecto en el auto, y es bastante, son como 80 kilómetros, casi una hora, y yo pensaba todo ese trayecto, todo ese momento, que fuera de jurisdicción, que fuera del lugar, de aquel momento donde se había pasado, donde lo habían asesinado, habían desaparecido a mi mamá, y nos habían desaparecido a nosotros, trayéndonos acá tan lejos de la jurisdicción de donde había sido el asesinato y la desaparición de mi mamá. Así que eso también impedía la distancia, impedía algo también que habrá, porque yo no recuerdo como Camilo, que estuvo acá y recuerda, yo no recuerdo nada, era más chica, yo no sé la edad que tenía Camilo en su momento, pero cuando nosotros vinimos acá con mi hermana tenía 2 años y medio y yo tenía 3. Esto fue el 22 de diciembre del 76 y cumplí años en este lugar, el 8 de enero del 77, y cumplí 4. Y bueno, no tengo recuerdos de eso. Evidentemente en algún lugar estará, pero no está a la vista por el momento. Por eso es muy emocionante venir. Recién ingresé con mi amiga Ana. No me mires, Ana, que con mi amiga Ana, y no pude tampoco, no recuerdo nada, qué loco, decía de afuera, qué lugar medio tenebroso parecía. Ahora bueno, hay sol, estamos todos nosotros, pero me imaginaba en aquel momento un lugar endógeno, cerrado, con las rejas, sin acceder nadie. Y bueno, ver hoy también este lugar que está tan abierto, que estamos todos nosotros, que hay una universidad nacional, nada más y nada menos, mirando hacia el futuro de la formación, cómo se resignificó este lugar, ¿no? Y está buenísimo que esté señalizado, para que todos sepamos, para que toda la comunidad de Moreno, todos los estudiantes que vienen acá, sepan lo que pasó. Y hoy podemos señalizar este lugar porque pasaron muchas cosas, desde haber encarcelado y haber podido hacer los juicios contra todos los militares y los civiles también, que es una etapa más difícil, y se han logrado casi 600 condenas a lo largo y ancho del país a partir del 2003, con la notificación de las leyes de violencia de vida de punto final, y debemos decirlo que eso fue por una comprensión histórica de la lucha de las madres, de las abuelas y de los hijos, durante todo ese tiempo que nunca habían sido escuchadas, y esa comprensión histórica la hizo Néstor Kirchner. Así que nosotros vamos a estar eternamente agradecidos de haber logrado en esta etapa, haber logrado un poco de justicia. Y hoy estamos ya en otra etapa, estamos señalizando el lugar donde estuvieron no solamente los padres secuestrados, sino estuvieron esos hijos, porque quedamos a la deriva y como yo siempre digo, cuando hablamos de los medios de comunicación, de la construcción de los enemigos, de la construcción de formar la opinión pública, en aquel momento yo cuando fui, alrededor de los 21 años, fui a los diarios también del momento para ver si decía algo del Riglos, para ver si decía algo de nosotras, para ver si decía algo de mi vieja y si decía de mi viejo. Y lo único que encontré fueron los 3 diarios existentes, La Razón, Clarín y yo no me acuerdo qué otro diario era también. La Prensa. La Nación, sí. Esos diarios tenían la noticia, porque mi papá había sido una persona pública, un militante muy expuesto,
y habían dicho, bueno, los titulares exdiputado nacional asesinado, mezclada con enfrentamientos, mezclado con un montón de situaciones. Y claramente de muy chica supe que mentían los diarios, porque no se decía nada de Morris, de mi vieja, de mi hermana, de mí, no se decía nada. Así que ahí tampoco pudimos saber, pero bueno, más allá de la tragedia, porque yo a veces digo, es fuerte lo que pasó, y a veces uno no le parece que le pasó a uno, porque como es tan fuerte, hoy yo tengo hijos y me pongo en el lugar y es como medio fuerte. Pero a veces la verdad es como que la única que te salva, o sea, al saber siempre lo que había pasado, al verlo visto, es como que en algún punto es algo positivo, porque es lo que pasó. Entonces nadie te puede engañar, ningún diario, ninguna crónica te puede engañar, ninguna crónica te puede construir un enemigo como ellos hacían. Entonces esa vivencia te sirve para decir que, bueno, pasó lo que yo viví. Los asesinaron delante de mí, se llevaron a mi mamá y nosotros nos trajeron acá y estuvimos 3 meses. 3 meses. ¿Y cómo nos encontraron? Como les dije, mi papá era una persona conocida, o sea, perfectamente sabían quiénes éramos nosotras. No éramos 2 nenas que estaban en la vía pública y bueno, las llevaron a un instituto a casi 100 kilómetros, sino que nos ocultaron. Y hace poco tiempo, yo siempre supe que estuvimos en Herrillos porque el dato que le dieron a mi familia paterna fue a través, no como se dice off the record, no fue diciendo, están en determinado lugar, sino que fue con un papelito, una persona relacionada con las militares, le dio un papelito a uno de mis tíos y le dijo Herrillos, lo único que le dijo, y a partir de ahí empezó la búsqueda, y alrededor de marzo del 77 fue cuando me vinieron a buscar. Y así que bueno, no fue una entrega, fue una búsqueda constante hasta que finalmente nos pudieron ubicar. Pero bueno, como les voy a repetir, es una etapa extraña porque yo recuerdo el hecho, no recuerdo nada de lo que estuve acá, como Camilo, que recuerda los pasillos, los baños. No tengo recuerdo de eso, y a partir de ahí sí tengo recuerdo de haber vivido con mis abuelos maternos, que fueron quienes me criaron. Así que bueno, también les quería contar que hace poco la Secretaría de Derechos Humanos, como una política de Estado, también hizo entrega de los legajos de los menores, y entre esos me entregaron a mí el legajo de mi hermana y el mío, creo que a Camilo y a los otros chicos también. Y bueno, eso es porque uno va construyendo su vida, en el sentido de, al no tener tus viejos, pensé que ustedes cuando éramos chicos es como que no entendés nada qué es lo que está pasando. A medida que vas creciendo vas adquiriendo conocimiento, vas adquiriendo con toda la información que existe, qué es la historia de lo que pasó. Entonces todas esas pequeñas cosas son las que te van complementando tu propia historia y tu propia identidad. Así que eso estuvo muy bueno tener lo de los legajos. Así que bueno, estamos acá, yo estoy muy emocionada, disculpen, es fuerte, así que bueno, muchísimas gracias. Y evidentemente este proceso de memoria, verdad y justicia que se inició, creo que hay que defenderlo con todo, con todas nuestras fuerzas, porque hay sectores, y justamente hoy viernes, el domingo van a definirse los destinos de este país, de quién nos va a gobernar, y creo que cada uno tiene que tener el voto pensado en defender este proceso de memoria, verdad y justicia, porque hay muchos que no quieren que eso siga, no quieren que la memoria siga vigente, y no es el pasado, porque todavía nos falta encontrar, mejor dicho, a 400 nietos, nos faltan encontrar los restos de nuestros viejos, los restos de mi vieja, por los antropólogos forenses, y eso es presente. Falta juzgar a muchos genocidas, y eso es presente. Así que bueno, muchísimas gracias, y sigamos defendiendo la memoria y la verdad y la justicia siempre. Estos chicos son maravillosos, y tenemos futuro, valió la pena, valió la pena. Una que diga algo. Bueno, dale. Camilo, vení.